estructurado. Creo que sí hay una convergencia entre las terapias más vanguardistas y yoga, lo que es el conocimiento oriental más o menos transmitido hacia Occidente, y que hay una convergencia en esos campos importantes. A veces de entrada no se reconoce fácilmente esta convergencia, más que en terrenos muy teóricos de la psicología transpersonal. Y yo quería hacer ver una idea o varias ideas que se manejan, por ejemplo, en el campo de la programación neurolingüística, donde creo que hay una coincidencia buena y un campo de trabajo bastante importante para desarrollar. Sí, también decir que lo que estamos tratando es muy nuevo, apenas tiene 20, 30 años con respecto a la experiencia milenaria de Oriente, y también adolece a veces de cierta inmadurez, creo, a mi juicio. Pero, sin embargo, es un campo muy abierto y es un campo práctico. Sucede lo mismo que en el yoga. Se dan una serie de instrucciones y si se practica, si se hacen correctamente, pues se encuentra finalmente un resultado. ¿Por qué las terapias tienen este valor? Pues porque las terapias vanguardistas, las terapias de orden más alternativo, van directamente a la transformación de la persona. Es decir, el planteamiento ya no es hay tal patología o me encuentro mal, arrégleme usted esta situación o arrégleme usted mi entorno, sino que directamente, por decirlo entre comillas, hay que transformar para arreglar algo. Y a la postre la transformación se produce en los niveles de identidad. Y en los niveles de identidad es donde se puede operar, como sucede también en el seno de la materia. Cuanto más profundo, pues más energía se libera y más posibilidad de mutación y de cambio hay. Bueno, si una terapia como está planteada por algunos profesionales, entre los que me cuento, consiste en generar focos de transformación y ir al nivel de la identidad, yo creo que ya he expuesto por qué se da esa confluencia entre Oriente y Occidente, entre yoga y terapias, pues porque realmente lo que se va a tocar a la postre, finalmente, es la pregunta ¿quién soy yo? Y se va a tratar a fondo y desde ahí se puede remodelar. ¿Por qué se llama una transformación esencial? Pues porque es una transformación hecha desde el punto nuclear, desde el aspecto nuclear de nuestra identidad. Entonces, si queréis, voy a hacer un pequeño mapa sobre el que se opera desde múltiples formas en terapia, un mapa de Robert Dilts, conocido como campo de Dilts o campo unificado de Dilts, que nos va a dar seguramente más facilidad para dialogar. Es un pequeño dibujo, lo explico primero el dibujo, que más o menos nos viene a decir las capas como están superpuestas en nuestra vida. Es decir, nos encontramos primero en el nivel central, el punto de universalidad, es el nivel identidad transpersonal, se puede decir que es el nivel cósmico, se puede decir que es la conciencia única, podemos llamarlo conciencia pura, tenemos muchos nombres para tratarlo. Sobre ese círculo se sobreimpone el de identidad. Ahí en ese círculo ya hay un delicado matiz, porque la conciencia de identidad que el hombre siente como yo soy, si la orienta hacia el nivel transpersonal, es ser, no yo soy, sino es ser de forma impersonal. Y ese yo soy es sin atributos, o también, queda claro en muchos libros y en muchas formas de tratar, sí es un yo soy con atributos, es decir, lo que yo creo que soy. Por lo tanto, se sobreimpone el siguiente anillo, que es de creencias. Todo aquello que creo acerca del mundo y de la vida, pero en lo que nos concierne, todo aquello que yo creo que soy. Y aquí estoy ya hablando del factor de personalidad. Es decir, lo que serían los upadis, las sobreimposiciones, aparecen en el círculo de creencias. Mis creencias van a poner límite a ciertas capacidades mías en función de lo que yo haya aprendido de pequeño y de mis creencias sobre mí mismo. Yo tendré, por lo tanto, también unos límites y también tendré una serie de posibilidades de expansión. Por lo tanto, el siguiente círculo es de capacidad. Y el siguiente círculo sobre el que se sobreimpone el de capacidad es el de conducta.
Mi conducta finalmente va a ser el resultado de lo que yo creo, en lo que yo creo van también mis capacidades y eso determina una conducta. Y el último círculo es el entorno o el ámbito ecológico, es decir, ecológico en el sentido de eco, de respuesta. ¿Qué tipo de respuesta va a tener mi conducta? Lo voy a dibujar para que quede más claro. Bueno, aquí tenemos, está conectado. Ahora, sí. Repetido gráficamente lo que he dicho, pues tenemos aquí este modelo y lo voy a explicar de una forma sencilla para ver cómo opera, para hacerlo más comprensible todavía, ¿no? Prescindiendo del nivel de conexión universal, aquí entenderíamos, en este punto, en este dibujo, a veces se pone espiritualidad. En cualquier caso, tanto espiritualidad como universalidad, lo que guarda relación es la parte con el todo. No está despojada de connotaciones religiosas, puntuales, sino es sencillamente el que se siente individuo conecta con la totalidad de la que él forma parte. Sencillamente sería la toma de conciencia del todo en la parte. Identidad, pues es mi conciencia de ser, que va unido con las creencias, unas capas se unen con otras, y yo imaginemos el típico ejemplo, pues cómo hemos sido educados, ¿no? Imaginémonos que de pequeñito voy a coger el vaso, se me cae, me miran así, se vuelve a caer. Si uno ha sido torpe, papá, mamá, en el fondo está pensando también a nivel de creencia, mi hijo es torpe como yo, y va y le dice, ¿qué torpe eres? Supongamos que eso se repite varias veces, el niño se le ha introducido una creencia, que es torpe. Y es que esa creencia es tal creencia porque en realidad sería un accidente el hecho de ser torpe o circunstancial, suponiendo que no es una persona hábil. Pero al decir, soy torpe, está metiendo identidad sobre esa capacidad, sobre esa creencia. El niño asume que es torpe, no que está torpe puntualmente en un momento. Lógicamente va al colegio y va al colegio con el impacto soy torpe. Es decir, que su capacidad también estará involucrada con su creencia. Por ejemplo, cuando tenga que enfrentarse a saltar en un potro o a hacer alguna habilidad, su creencia le va a frenar y le va a poner límites en su capacidad. Por lo tanto, lo más probable es que cuando tenga que saltar, que estaría en conducta, en comportamiento, la propia creencia, soy torpe, que está introducida dentro de él, le hace que se caiga, pongamos por ejemplo, y entonces el entorno le confirma la creencia original. Se cae y le dicen todos, qué torpe eres, y por decirlo de alguna manera, eso se vuelve una realidad. Por lo tanto, así funciona el mapa de vida. Vuelve a reforzarse, lo que pasa es que la impresión primera es que es el entorno el que nos está siempre mandando la información y donde se está generando nuestra realidad. Sin embargo, la realidad se da en las capas más profundas, donde podemos cambiar la creencia. Cambiar la creencia no es un arte de Birli-Birloque, no es tampoco una cuestión de decir, ahora, si tengo 40 años, dejo de ser torpe y soy hábil. No, es empezar a reconocer que a nivel de identidad uno es infinitamente, tiene potencial infinito, y empiezo a desarrollar otra visión de mí mismo. Por lo tanto, modifico mis ideas y mis creencias sobre identidad, mi capacidad se modifica, mi conducta también, y de retorno tengo otra información del entorno. Es decir, nos estamos planteando un cambio desde dentro hacia fuera, y no desde la conducta a la conducta. ¿Por qué no funcionan las informaciones puramente conductuales como hemos recibido siempre?
haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Pues porque nos pueden decir, haz esto, pero en el fondo uno está pensando, sí, pero yo no soy capaz. Es decir, ha metido capacidad, ha metido creencias, ha metido identidad sobre ese punto. Por lo tanto, es muy difícil no retornar al punto básico, que es la creencia y la identidad, no digamos ya si lo podemos conectar con el nivel universal o espiritual, donde, por decirlo de algún modo, estamos todos con un módem conectados a la totalidad y por lo tanto es prácticamente infinita la potencia. Este mapa lo estoy poniendo sencillamente para clarificar un poquito lo que es la transformación desde dentro hasta afuera. ¿Por qué una persona que tiene una experiencia mística sufre una transformación en su conducta, en su vida, etcétera? Sencillamente porque el punto de vista desde ahí ha afectado su identidad. Ya no se siente como una parte aislada del resto, sino que se siente como él es ello es todo en mí, y por lo tanto la conducta, siguiendo todo estas capas, se modifica y el entorno, que es la verificación, la ecología, el eco, le devuelve otro feedback, otro tipo de información. Jugamos también con el tema de significados. Esto lo dejamos aquí aparcado y luego lo retomamos. Otro cambio fundamental que se puede operar desde dentro hasta afuera parte de la base de que nuestra mente tiene registrado millones de significados a todo lo que vemos. Y nosotros vemos a través de esos significados. Si miro este vaso, en realidad no estoy viendo el presente, porque mi información está condicionada por toda la memoria que yo he acumulado con respecto al vaso. Incluso la palabra vaso, las experiencias con vasos, no es lo mismo si soy el fabricante, si se me han caído, si tengo sed, en fin, lo que sea. Por lo tanto, los significados es una especie de inmensa gafa que hace que yo perciba la realidad, entre comillas, como objetiva, cuando en realidad está totalmente significada por mí. Un ejemplo más. Vemos una montaña y ahí en la montaña hay una tribu que no sube a la montaña porque ahí viven los antepasados, por ejemplo, y ese lugar es el centro del mundo, es tabú entrar en ella, es un recinto sagrado, intocable. Bueno, llega un montañero y dice: qué estupenda oportunidad para escalar esta montaña. Y para el montañero, hacer alpinismo, subir hasta arriba, significa un reto de índole personal. Tengo que superar el miedo, tengo que superar el frío, tengo que superar la flaqueza, tengo que desarrollar compañerismo, una serie de valores que el montañero, pues para él son importantes. Sube a la montaña y la montaña es un lugar de desafío. Y si se muere un escalador, la montaña pues es la montaña asesina, que hemos oído muchas veces. Bueno, un hombre de negocios pasa por ahí y dice: qué buena estación de esquí podrían poner en esa montaña. Y un botánico está recogiendo flores y dice: qué lugar más saludable, qué montaña más saludable. ¿Cuál es el significado de la montaña? El significado de la montaña es neutro. Es neutro. Y está significado, evidentemente, en función de las creencias que se han proyectado sobre la montaña. Esto que parece de una simpleza, y es de una simpleza extraordinaria, pues es un foco de cambio de percepción importante, porque además de todos los significados que podemos dar a las cosas, los tenemos significados más o menos en dos bloques, en más y en menos, en positivo o negativo. Esto me agrada, esto me desagrada, esto lo quiero, esto no lo quiero, tengo miedo, tengo deseo. Deseo lo que me va a gratificar en la dirección que yo crea que voy a crecer, y temo todo aquello que creo que no me va a gratificar. Pero eso es real, es decir, no está significado por todos los miles de condicionamientos
que tenemos, vayamos un paso más para adelante. Aquí mismo, ¿nos estamos comunicando bien? Y si no nos comunicamos bien, ¿por qué nos comunicamos bien? Pues porque las palabras también tienen una carga de significados diferentes para todo el mundo. La percepción de cualquier situación depende a la postre del que la está viendo, a través de las gafas de su interpretación significada. Y en significación no es solamente intelectual, van también las emociones, los sentimientos que provoca un entorno, pero que no es ni más ni menos que un rebote, un juego de la conciencia rebotando y recogiendo lo que está emitiendo. Por lo tanto, partir de la base de que el significado lo he puesto yo y el significado es neutro, es romper también una barrera dualista de orden rígido que nos ha hecho identificarnos con nuestras creencias. Y nuestra creencia y las creencias sobre nosotros mismos, por lo tanto, se han cristalizado con esos significados, la capacidad también se ha cristalizado y la conducta se repite como una especie de ratoncillo de laboratorio, se va repitiendo continuamente. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que el significado es neutro y yo puedo resignificarlo, es decir, cambiarle el marco de referencia. Puedo cambiarlo descubriendo cuál es el lado positivo que tiene, si descubro también que positivo no es una dualidad simple entre negativo y positivo. Es decir, voy a ser positivo pero no negando lo negativo, porque eso sería una contradicción, sino transformando direccionalmente lo que yo he considerado negativo, lo voy a transformar de manera que sea para mí positivo. Positivo ya guarda relación con el sentido de nuestra vida, que no es el significado de nuestra vida, es decir, que siempre se suele confundir, no le encuentro sentido a la vida, no es lo mismo el sentido que el significado. El significado, decimos, estamos ante un universo neutro, nosotros le ponemos el más y le ponemos el menos. Y el sentido significa la dirección que llevan las cosas. Y si descubrimos, si analizamos, y aquí llega la confluencia Oriente-Occidente, que hay un aspecto, vamos a decir, teleológico, es decir, de últimas consecuencias, y es que todo camina hacia la plenitud, y eso lo siente cada individuo con un deseo de mejoramiento. Un deseo de mejoramiento que a lo mejor no coloca en el ámbito correcto donde va a crecer. A lo mejor simplemente es un desarrollo, pues es comprarse una casa, una moto, algo muy concreto, pero eso a la postre también será un impulso hacia el crecimiento. Entonces descubro que cuando he estancado o cuando no he avanzado en ese estado, en esa dirección, en ese movimiento, en esa flecha que da sentido a la vida, que es pasar a formas más complejas y a modelos más complejos, en definitiva crecer hasta alcanzar la plenitud o iluminación, como quiera llamarse. Desde ese momento, en cuanto me quede estancado, mi inconsciente, de algún modo que está activo, todo mi ser está activo, pues seguramente provoque una crisis o provoque una enfermedad o provoque alguna situación que yo puedo significar de entrada también como negativa. No me gusta esto, no quiero estar enfermo o no quiero pasar por esta depresión o por esta situación. De acuerdo, pero como sabemos que los significados son neutros, tratamos de ver qué aspecto positivo tiene en dirección al sentido ese del crecimiento. Y se descubre invariablemente, y para esto hay un buen arsenal de técnicas, que finalmente detrás de cada situación que vivimos como negativa se esconde, por decirlo de alguna manera, una intención de orden positivo. La muela, por poner un ejemplo muy sencillo, la muela está doliendo y parece que no tiene ninguna gracia y no tiene nada de positivo. De entrada no tiene ninguna gracia. Pero
El aspecto positivo es que frente a la inconsciencia de haber dejado en malas condiciones una muela y no haber sido tratada como debía, está alertando a través del dolor, es decir, está informando, atención, esto va mal, tienes que arreglarlo. Y finalmente uno tiene que ir al dentista corriendo si persiste el dolor. Es decir, no me he quedado estancado en el significado esto es negativo y no tiene sentido, sino esto es neutro, lo puedo significar positivamente en tanto que me está dando información hacia dónde tengo que ir. Por lo tanto, me encuentro ya con varios puntos de manejo que me están diciendo, de alguna manera, que en mi interior yo voy a recoger la información de lo que está aconteciendo y tengo la capacidad de transformarlo. Hay un dicho yogi que conocéis bien, dice transformar, el yogi transforma el veneno en néctar. Esa es un poquito la idea. No es esa idea que a veces está muy mal contada, de sea usted positivo, impositivamente, que es algo así como no piense en negativo, o sea que es imposible, porque hay que aceptar, si uno acepta lo positivo, automáticamente está metido dentro de una dualidad. Ni no querer ver lo malo de que hay en nuestra vida, porque no hay tal cosa en realidad, lo que hay es una carga de información que es susceptible de ser transformada. Por lo tanto, también nos encontramos con puntos de convergencia con el yoga. En el yoga, de una forma consciente, si no es boga, en el yoga, de una forma consciente y de una forma disciplinada y de una forma ordenada y de una forma ya probada, se empieza a hacer técnicas, ejercicios y actitudes que van a obligarnos a hacer una transformación desde dentro hacia afuera. Si no es boga, y boga es cambios que se hacen a través de la recepción del exterior, es decir, siendo reactivo. Yo me voy dando respuestas conforme a los estímulos que recibo de fuera. Claro, si el estímulo estoy metido en la experiencia pura, que es boga. Si el estímulo es positivo, entonces me encuentro bien. Si es negativo, me encuentro mal. Depende de los significados que uno ha puesto. Y claro, es un juego diabólico donde uno nunca encuentra la paz, porque está totalmente condicionado por la necesidad de que se pongan en orden en el entorno adecuadamente todo para que yo me sienta bien. Es algo así como esperar que las máquinas tragaperras, las tres peras coincidan. Me ha tocado bingo. Y si te toca bingo y va todo muy bien, échate a temblar porque dentro de un rato ya no salen las tres peras juntas. Por lo tanto, ansiedad, temor. Y al mismo tiempo, rechazo de lo que no me gusta y ansiedad loca por aquello que me gusta. El yogi no se lo plantea de ese modo. El yogi está planteándose la transformación desde el interior. Y por decirlo de un modo simple, lo que busca es emanciparse de las reacciones del exterior, porque es consciente que el exterior o el entorno no es quien debe de mandarle la información para que tenga un estado de ánimo concreto, sino lo que tiene que hacer es cambiar su actitud frente al entorno. La forma desapegada que, por ejemplo, produce la meditación, que se acostumbra a observar con distancia los pensamientos, a no rechazarlos, ni tampoco identificarse, es decir, meter la identidad al pensamiento. La idea de reconocer que el pensamiento no es el pensador, sino que el pensador es el observador del pensamiento, es un factor puro de identidad. Pues nos va distanciando y nos va liberando y emancipando de las reacciones del exterior. Pero como siempre, este mapa nos ayuda a verlo. No nos volvemos una víctima del entorno, sino el entorno no nos afecta en el sentido de que nuestra actitud puede estar resignificando, si llega el caso, la situación, interpretándola, sabiéndola qué sentido coge, por lo tanto, interrelacionándola también con nuestro aspecto interior personal. Tenemos ya 4 puntos
tocados. Y me gustaría tocar el siguiente, que es el que fundamenta ciertos ejercicios llamados propiamente de transformación esencial, que consiste solamente en coger un individuo y mediante un procedimiento muy simple ponerle en una situación donde él siente que está en un estado esencial. Desde ese estado esencial la óptica es diferente, la óptica de su propia estructura psicológica es diferente. Sencillamente un cambio de perspectiva nos ofrece otro modelo de lo que estamos viendo. Si me interiorizo, y eso quienes practican meditación habitualmente y años lo saben muy bien, el simple hecho de meditar y encontrar un estado profundo, desde ahí mi realidad exterior no es la misma que cuando entré en meditación. Estoy viéndolo desde dentro, mi óptica no es la misma. Y entonces entramos en un ejercicio que nos demuestra que nuestra mente está condicionada en tanto que nos identifiquemos con nuestro ser con atributos. Yo soy con atributos, yo soy fulanito, menganito, esto, lo otro, tal, español, varón, no sé cuánto, y empiezo a añadirle atributos. Y entonces, al añadirle atributos, ha surgido la personalidad, porque el conjunto de todos esos datos es mi personalidad, que hemos visto que puede ser cambiable. Es decir, como es cambiable, no es real. Es decir, la personalidad no es idéntica, está en variación permanente como el cuerpo. Identidad es solamente aquello que es idéntico a sí mismo. Y lo único que no varía es la conciencia de ser, pero la conciencia de ser es impersonal. Cuando al ser le añado atributos, eso ya está en cambio. Por decirlo de alguna manera, nos estamos manejando con dos estados solapados. Es igual que un estado es atemporal, hay un sin tiempo, pero que no está aparte del tiempo, separado del tiempo, sino que están involucrados uno en el otro. Es decir, la intemporalidad se produce aquí y ahora, al mismo tiempo que el reloj está funcionando. Así que tenemos una parte nuestra que es procesual, que está en continuo cambio, en continuo proceso, fiado al tiempo, y otra parte que permite en cualquier momento acceder a la fuente que mantiene justamente nuestra personalidad y nuestro ser esto y lo otro, que es el ser puro. Pero desde la mente condicionada creemos que para conseguir eso tenemos que pasar por una serie de experiencias permanentes que nunca finalizan, porque es justamente el ego el que va poniendo las condiciones. El ego no está dispuesto a, por decirlo de algún modo, silenciarse o desaparecer por su propia naturaleza, y entonces va poniendo continuamente condiciones. ¿Qué significa poner condiciones? Pues que ahora mismo no nos decidimos a entrar en un salto profundo en nuestra capa más profunda, en universo, y permanecer ahí sin estar identificados como personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos falta hacer esto. Y cuando haga esto, haré lo otro. ¿Y qué necesito ahora? Pues necesito esto. ¿Y qué necesito después? Pues esto otro. Y ese engaño lo que sí va haciendo es refinando la personalidad. Se supone que haciéndola más transparente, pero hay quien dice que haciéndola más sutilmente distante de su propio núcleo, porque en realidad el núcleo está siempre dentro. El núcleo va con nosotros. Y eso es lo que nos han contado toda la vida en las escrituras de todos los países, de todos los tiempos, y más explícitamente en las escrituras y las enseñanzas de Oriente. Lo que buscas está dentro de ti. El ser, por su propia naturaleza de ser, es no el ser un objeto, sino el ser yo soy. Eso es tu fuente, y ahí tienes que encontrarla. Y en los evangelios está dicho: cuando busques a tu Padre, no vayas a la sinagoga, mete dentro de ti, de tu cuerpo, que es el templo, y ahí reza a tu Padre. Entra dentro de ti. Por lo tanto, transformación esencial, evidentemente, siempre que entramos en lo nuclear, surge una transformación en el nivel de la personalidad. Pero es importante darse cuenta que esa transformación, lo deseable es que sea para alinear la personalidad, y ahí, pues aquí hay grandes maestros de yoga, lo saben muy bien, el yoga es maestro, es decir, se supone que puede ser más fácil
la inmersión en el ser si uno está correctamente organizado en ciertos ámbitos. Es una posibilidad, puesto que así sucede. También es verdad, y también lo sabemos por la física cuántica, que hay caminos de gusanos. Es decir, el camino no es solamente ese reloj causa-efecto y ese espacio curvo infinito prácticamente, sino que hay puntos que son aquí y ahora, como se ha dicho siempre, como se ha hecho hincapié en el Vedanta Advaita, aquí y ahora está esa opción. Por lo tanto, para desde ahí hacer las modificaciones. Yo creo que estos puntos, como a hacer una charla en que podríamos dialogar sobre estos puntos, a nosotros lo llama imaginemos, por ejemplo, el niño chiquitín de un año y pico. Sí es cierto que esto nos da un gran nivel de aceptación. Por lo tanto, mayor aceptación quiere decir no estar tratando de negar una experiencia o algo que sucede, sino, como había advertido, es ser más observador de ello y tener una actitud más emancipada del acontecimiento, y por lo tanto el significado no tiene tanto impacto. Hay muchísimas vías para abordarlo. Hay gente más reflexiva, hay gente que es más emocional, pero la tendencia siempre es a implicarte con el significado, sobre todo con ciertos significados, cada uno de nosotros, que están muy grabados dentro de nosotros. Imaginemos, por ejemplo, una fobia. Una fobia fuerte es estar muy implicado con un significado. ¿Cómo se puede tratar? Bueno, pues hay sistemas que van a aflojar esa fobia, pero siempre van a partir de la base de desimplicarse de la identificación con la fobia en sí, y luego cambiar el significado. Cambiarlo porque es posible cambiarlo en tantos como quieras. Lo que ocurre es que de entrada, si has tenido miedo a las arañas, pues no te da tiempo a pensar, o ni siquiera aceptas que la araña es buena, o que puede ser válida, o que puede pasarte por la cara y no hacerte nada. Estás tan plenamente identificado con el significado que te produce espanto. Pero el proceso es siempre el mismo: desapego, observación, y luego ahí cambio el significado, vaciar de contenido, y si le pones tú el significado, que sea un significado que tiene razón en un sentido de la vida, en el sentido, en la corriente de crecimiento y de luz de la vida. No sé si... Queda un poco en el aire, que has dicho que llegar a estados esenciales, por ejemplo, los agujeros de gusano son fáciles de obtener. Bueno, es el efecto gráfico, ¿no? Sí. A mí, en cambio, me parece que llegar a estados esenciales es bastante difícil de obtener para el conjunto de los mortales, no para los yogis avanzados. No sé si esto no te lo he captado bien. Sí, o... bueno, sobre esto entonces habría que extenderse un poquito, ¿no? Es decir, lo que tenemos que saber es que con propiedad no existe un estado esencial, porque esencial no está sujeto a cambio y por lo tanto no es un estado. Es decir, también estamos con limitaciones desde la Maya, por decirlo de alguna manera, con limitaciones lingüísticas, ¿no? Para que, bueno, nos tenemos que mover y comunicarnos con significados cruzados, que esa es la gran complejidad de la comunicación. Pero ser es una realidad que es lo único que puede estar segura. ¿Qué eres? Es decir, un estado esencial no te ha abandonado nunca, ni tienes que alcanzarlo. El estado esencial está siempre porque es lo que te sostiene. A ti y a mí, a todos, hay una sola conciencia que nos sostiene a todos. Y nosotros, flotando en esa conciencia única, captamos su naturaleza esencial, es decir, de ser, y la vivimos individualmente como yo soy. Y después le añadimos yo soy, como te llames, fulanito, tal. Es decir, que el estado esencial
lo estamos viviendo siempre, pero lo estamos, por decirlo de alguna manera, pervirtiendo o contaminando con nuestra identificación personal. Por eso me gusta la frase de Nisargadatta Maharaj cuando le pregunta ¿qué hay que hacer para iluminarse? Y él dice, nada excepto no impedirlo. Ese es el truco, por decirlo de alguna manera, el juego, el lila, que es un juego de la vida en que la divinidad es todo. Por lo tanto, es nuestro soporte, nuestra base, no somos otra cosa, pero hipnotizados nos creemos que somos algo que es diferente. Y mientras dura la hipnosis, pues estamos en un proceso. Y ese proceso nos puede poner en mejores condiciones de despertar de la hipnosis. Es como vivir una broma. Es como si te están haciendo una broma y lo veis en ese programa de televisión que se llama Inocente, Inocente, que están muy bien urdidas. Mientras dura la broma, para ti es real. No puedes decir que no es real, pero los que están fuera de la broma saben que no es real. Y tú cuando sales de la broma dices, esto no es real. Pero realmente siempre ha sido y siempre lo natural es un estado esencial. Basta en realidad con, te digo los procedimientos, pero el más directo, el del Vedanta Advaita, el directo. Cada identificación que tengas, compruebas si es transitoria o no, si está sujeta a cambio o no. Soy fulanito, benigno. Bueno, pues no, me puedo llamar de otra manera, eso no tiene ninguna identidad. Pero yo tengo identidad si cargo en la... Por lo tanto digo, neti, ya estoy cerrando, esto no. Pero si pienso y siento y desarrollo el sentido de yo soy, eso es un hecho. Ahora mismo lo digo y lo noto. Y permanezco ahí sin atributos y rechazo todo lo demás, meditativamente, eso es entrar en un estado esencial. Sí. El ser es paz, serenidad y es... No. Es nuestro, el ser, es la base, de todo surge de ahí. Pero cuando decimos el ser, no decimos el ser como un objeto, el artículo del ser, sino es el ser, el hecho de ser, que nunca nos ha abandonado, que nosotros traducimos como yo soy, que curiosamente es I am en inglés, que es Om, el sonido del ser es Om. Y I am es yo soy, es permanecer en ese punto. Esa es una vía porque estamos en un contexto donde se habla de yoga. Aquí en programación neurolingüística se puede poner a una persona en estado esencial en 5 o 10 minutos, no más tiempo. Solamente condicionándole las preguntas. Lo que pasa es que es un ejercicio que se hace bien a nivel individual, pero mal en grupo. Requiere una individualización del ejercicio. Pero es muy sencillo de hacer. Y bueno, y técnicas y prácticas hay muchísimas, pero la idea básica, donde radica el engaño, es que no hay nada por alcanzar en el sentido de adquirir. El que adquiere es el ego. La personalidad va añadiendo cada vez más atributos y piensa que necesita cada vez más conquistas para llegar a no ser la personalidad. Dicho de otro modo, no existe un iluminado. El ego jamás se ilumina. Hay iluminación cuando no hay ego. Te plantas en yo soy y consigues abstraerte de los atributos y hay iluminación. Si no, no es realización, es ego-realización. Es un ego que se realiza más o menos. Ahora, también es cierto, lo he dicho, nos movemos en universos solapados. También es cierto que la persona que está dispuesta a permanecer en la vida y en la vía impersonal y vivir desde lo impersonal, lógicamente requiere una madurez del ego. Es otra paradoja. Entonces decimos que nos podemos preparar el camino al Señor. Pues lo dicen los cristianos, que hay que lo entienden como la segunda venida física. Ahora el camino al Señor es disponer correctamente nuestro templo, nuestra mente, nuestro cuerpo, etc., para que lo que está allá, como el sol está allá ahí, se manifieste y entre y pase y aquí estará. Y no estar aquí a escondidas y con cerillitas iluminándonos. Sencillamente está siempre ahí, pasa. No hay otra cosa que conciencia. Y la conciencia es la que nos permite incluso sensorialmente captar, vernos, oír. Pero la autorreflexión es diferente
al hecho de lo percibido. Es decir, aquí yo miro este vaso, tengo un objeto, y yo soy el sujeto que está observando. Pero también ocurre otra cosa que puedo hacer. Es que puedo decir, soy consciente de que estoy viendo el vaso. Hay hecho una especie de bucle hacia adentro y permanezco en el hecho de que soy consciente. Y eso es conciencia. La conciencia anterior no es mi conciencia, es la conciencia del océano de conciencia en la que en ese océano todos emergemos y estamos metidos. Es como dice, yo tengo un alma, yo tengo un espíritu. No, estamos imbuidos en un espíritu. No somos seres humanos. Mientras nos lo creamos, sí lo somos. Mientras permanecemos en la hipnosis de los atributos. Por hacerlo en un dibujito, sería así. Ser, que se colocaría en el nivel universal, que en la persona, en el individuo, se siente como yo soy, y en la personalidad se siente con atributos. Si mi intención la dirijo hacia los atributos, estoy construyéndome una personalidad, aunque sea una personalidad muy elevada. Si mi conciencia, yo soy, la dirijo hacia el hecho de ser, lo estoy llevando a lo impersonal o transpersonal. Por lo tanto, en el hecho de yo soy, tengo la bisagra y la puerta. Es la puerta que nunca se puede cerrar. Yo soy la puerta que nunca se puede cerrar, que dice Jesús. Y aquí, o puedo pasar a lo impersonal, porque yo soy es la forma de sentir, ser, que es impersonal, o puedo entrar con los atributos a meterme en los niveles de personalidad y esos niveles ir transformándolos. Hasta ser más consciente en un momento dado que lo único que tengo que hacer es permanecer aquí. Y en el yoga hay buena panoplia de elementos para entrar en estados de conciencia pura y desde ese estado de conciencia pura no generar la identificación con los atributos, sino con lo impersonal. No sé si contestaba tu respuesta. Me parece que había una pregunta por aquí. Luego, por favor. Todas las fuerzas de construcción provienen siempre invariablemente de dentro hacia fuera, es decir, no hay nada de fuera que te pueda dar medida a ese ser. Lo que sí puede pasar es que creas que el exterior te ha hecho la modificación, y en cierta manera, claro que sí. Es decir, que hablamos antes de boga y de yoga. Vamos a ver, la diferencia tal vez esté en dos puntos a mi juicio. Es decir, por un lado, es boga todo aquello que genera una transformación sin uno no ser consciente de la participación en ella. Cuando te das cuenta y entras en un proceso donde hay una, entre comillas, responsabilidad con respecto a lo que ocurre, es decir, cuando puedes significar un hecho con respecto a tu sentido de la vida, entonces siempre va a tener su origen en el interior, aunque suceda afuera. Imaginémonos que ahora serían a tiros unos y otros. Y nosotros, pues aquí nos sorprende una guerra, como sorprendió la guerra hace 50 años a Europa. Ese es un hecho que aparentemente es uniforme y que viene del exterior. Pero la relación del significado va a afectar a cada uno según su interpretación y según su actitud y según su enfoque. Puede sencillamente verlo como un avatar que sucede de orden negativo y no relegarlo a algo que le hace crecer, porque en realidad cualquier contingencia, cualquier problema, cada obstáculo, se vería desde este punto, o se ve y se trata, no como un inconveniente, sino como un motor para el crecimiento. Es decir, la necesidad real, es decir, no aquella que surge como una falta de algo, una carencia porque no hay plenitud y entonces pues necesito comer mucho o necesito comprar algo. Esa necesidad falsa se distingue de la necesidad real, que es que sí que hay que comer algo.
Y todo lo que me obliga a la vida por necesidad no es una faena de la vida, sino un motor para el crecimiento. Alguna cualidad me obliga a desarrollar, si no, no me sucedería esa contingencia. Por lo tanto, el exterior y el interior, de alguna manera, como en la cinta de Moebius, llegan a unirse y existe solo un lado, aunque aparentemente hay dos. Sí, bueno, entendido perfectamente y comparto totalmente toda la exposición. Lo que ocurre es que la duda fundamental es que siempre fallas en tu interior cuando en un momento dado puedes llegar a ser consciente y a sentir realmente esa fuerza. Pero por circunstancias sales de ellas a lo largo de tu experiencia, de tu vida, con facilidad siempre producido por el exterior. Entonces siempre falla ese interior al incidir el exterior en ti. Es decir, que nunca son las circunstancias realmente. Tú eres tú y tus circunstancias no se dirían. Entonces las circunstancias nunca fallan, eres siempre tú al final. Sí, pero lo gracioso es que tú finalmente tampoco es real. Es decir, que encima ese tú pues es más que ilusorio y es un círculo, efectivamente. De alguna manera hay que aceptar que es la conciencia, el ser, el que arrastra, el que crea todo, que hay un soñador único y que estamos todos metidos ahora mismo en un sueño. Es decir, el sueño nos hace dar visos de realidad a esto y hay una conciencia única, soñadora, culpable de todo, por lo tanto, de alguna manera tampoco existe fallo del interior, sino suceden las cosas y en el nivel en que se aceptan van resolviéndose mejor o peor. Exacto, es que sobre todo quiero hacer incidencia ahora mismo, sobre todo expresarlo para dar a entender un poco el sentimiento, ¿no? Que el tema es que puede surgir la ansiedad precisamente porque crees que estás fallando. Claro, efectivamente. La mente condicionada genera ansiedad y esa propia ansiedad genera más condiciones. Por eso también muchos maestros han dicho, la búsqueda empieza cuando abandonas la búsqueda. Claro, cuando no sientes la necesidad de la búsqueda, sino que de alguna manera ya te abandonas y es el propio impulso de ser, sin la angustia de la realización que produce la realización. En un curso de milagros está dicho de otra manera, dice, la paciencia infinita trae resultados inmediatos. Claro, pero no hay un truco para eso. Si no, no puedes decir, voy a tener mucha paciencia para que se produzca realmente. Ahí está el juego del abandono, el famoso surrender, el rendirse, pero que rendirse no es perder, no es la rendición ante el enemigo, sino es me doy por vencido, este ego es un camelo que me está aquí volviendo loco. Y en ese momento, si es de verdad, pasan muchas cosas. Bien es cierto que como estamos también en un proceso solapado, vuelven a aparecer circunstancias que nos arrastran y bueno, parece ser que ese es el lila. Dios se esconde en los corazones de todos y juega al escondite consigo mismo. Entonces, en realidad se trata de autodescubrimiento. Por eso dije al principio que la pregunta fundamental en la que se incide finalmente es quién soy yo. Y desde ahí es donde se producen las mayores modificaciones, porque si pasas de un yo soy y empiezas a entrar en capas de creencias y limitaciones y capacidades, pues lógicamente es un ser sostenido en el tiempo y sometido a los más virulentos avatares en cada momento. Mientras que la serenidad, lo que distingue a la persona que es capaz de aguantar un sufrimiento, una circunstancia, no resignadamente, sino aceptándola y transformándola, es diferente a la persona reactiva que está en continua rebeldía con lo que está sucediendo, porque depende de él. Bueno, primero que nada me gustaría darte las gracias, me parece sumamente clara tu exposición. Tengo una duda, y es sobre el tema de los significados. Entiendo perfectamente el tema de la neutralidad en que nosotros le otorgamos significados, pero me gustaría pensarlo a nivel social. Es decir, los grupos humanos o las sociedades me da la impresión de que necesitan ponerle significado a las cosas, aunque los significados sean irreales. Ante la situación del violador, por ejemplo, pues necesitamos darle el significado de maldad a muchas cosas, si no nos sentiríamos desprotegidos y nos podríamos disolver como grupo humano y por lo tanto como individuos.
sucede lo mismo como el paso de la cuántica al modelo newtoniano, es decir, en cuanto aglomeramos partículas, el comportamiento no es el mismo. Y yo entiendo que la moral siempre es el fruto de una codificación hasta cierto punto necesaria. Estamos de alguna manera con la misma dialéctica y con la del individuo. Desde una posición abiertamente ácrata podemos pensar que cada ser tiene la capacidad de autogestionarse y que ese violador a su vez está significado como maligno y malo y perverso porque a su vez una institución determinada le ha generado ese programa y empezamos a rebotar las causas y entonces los significados van creciendo. Y efectivamente hace falta hacer eso porque sabemos que esa madurez no ha llegado. Pero claro, también esa moral, porque finalmente es una moral, constriñe al individuo y corre el peligro de identificarse con lo que no es. En PNL, por ejemplo, no se hacen diagnósticos, pero no se hacen por una incapacidad, es justamente para que el individuo no le ponga identidad. Es que a mí que me llegan a la consulta muchos rebotados y llegan y dicen, no, es que soy un psicótico, soy un neurótico obsesivo. Ya le ha metido identidad. No, por favor. Demos la oportunidad a ese violador también de que no sea un violador, sino de que cometió un delito en determinado momento. Esa sería una posición donde estaríamos a cubierto, pero sin entrar en una moral, porque el peligro de la moral es que generaliza y genera unas directrices rígidas que generan a su vez identidad sobre lo que no se puede, de donde no se puede salir. Entonces creo que el delito es tipificable, es decir, ahí está, es un delito, pero la figura del violador en sí cristaliza la identificación con el hecho. Y habría que plantear una sociedad que rehabilitara al que comete un error. Teóricamente, yo creo que el discernimiento va por ahí. Muy bien, si os parece. ¿Querías continuar preguntando algo? Me da pie para hacer otra pregunta. Entonces, deberíamos pensar que la maldad como maldad no existe y que la sombra como sombra no existe. Evidentemente, planteado de una forma dualista, la maldad existe, pero en realidad comprobamos que, visto desde la perspectiva no dual, no existe en tanto que no es sustancial. Es decir, que la maldad manifestada en el nivel que sea es una carencia de su opuesto. La oscuridad es una carencia de luz, se puede decir. Un defecto de una persona es un déficit, una falta de. En el caso del violador sería una falta de control, una falta de respeto, pero no propiamente es lo opuesto sustancial, sino la carencia de. Esa es la perspectiva no dual. Entonces dicen, no te empeñes en luchar contra el defecto, sino desarrolla lo opuesto. Y Jesús también dijo, no resistáis al mal. Pregunta, ¿cómo es eso? Pues con el mal no hay que luchar, igual que no luchamos contra la oscuridad. Sencillamente, si estamos oscuras y no queremos estarnos, hacemos luz. Igual que no deberíamos luchar contra la enfermedad, deberíamos hacer salud. Si hubiera salud, no habría enfermedad. Lo que pasa es que, evidentemente, en el juego de luces y sombras, con la mente que levanta un muro, produce una sombra y tenemos dualidades. Aquí tenemos el día y la noche. Nos colocamos en otro punto del espacio y no hay día y noche. Bien, vamos con la última pregunta, por favor. Bien, pues tú primero, que tienes tanto tiempo levantando la mano para no cansarte, y luego la última pregunta la pasamos aquí, donde hemos continuado. Utiliza el micrófono, por favor. Yo pienso que lo que es válido es el conocimiento intuitivo, no el razonamiento, no la reflexión, el discernir si esto no. El conocimiento para poder ir intuitivo, no tienes ese conocimiento. Sí, ¿quién lo duda? Lo que pasa es que la intuición es una cosa que
que muchas veces no funciona porque el propio razonamiento no lo permite, pero diríamos que la intuición proviene de la conexión directa con el ser que tiene toda la información necesaria. Por lo tanto, en nosotros está también el factor de información total, evidentemente. La cuestión es que puedes no tener esa intuición, o puedes tener demasiados obstáculos que se interponen y no ser por lo tanto consciente de o falsear el nivel de intuición. Pero no es destacable, efectivamente, no es perfecto lo que dices. Pero tampoco hay que negar la reflexión. Yo creo que estamos en unos tiempos y a veces nos movemos en unos ámbitos en que la inteligencia está mal vista, y yo creo que eso no es correcto. Y ni pensar que una persona porque razone no tenga corazón tampoco es correcto. Yo pienso que hay que razonar, que hay que reflexionar, que hay que discernir y también que hay que querer mucho. Las dos cosas, y ser intuitivo, obviamente. Pero no creo que sea una dualidad excluyente. Yo pienso que tampoco se puede esperar que venga los acontecimientos tan permanecer pasiva, porque la vida diariamente nos trae columnas de cosas para que nosotros estemos pendientes de absorber estas cosas que nos pasan, los sucesos. Entonces, yo creo que en cada momento de la vida sí que tenemos que estar alertas. Claro. Pero eso ya supone un estado activo. Sí. Lo que pasa es que desde dónde vives ese estado activo es la cuestión. ¿Lo vives desde una posición reactiva o lo haces desde una posición proactiva? Como decía Víctor Frank, que estaba en un campo de concentración en las más penosas circunstancias y se dio cuenta que había un punto de emancipación donde nadie podía entrar. Es decir que, antes he comentado, las necesidades son maestros porque nos están enseñando cualidades que tenemos que desarrollar. No surgen como inconvenientes diabólicos. Por lo tanto hay que atender nuestras necesidades, pero ¿desde qué posición interior? ¿Desde la angustia o desde una posición más relajada y más confiada y con un sentido hacia el devenir realmente gozoso y pleno y confiado y abierto? Esa es la cuestión. Eso es lo que diferencia la persona que está pidiendo una terapia a la persona que está bien dentro de sus zapatos. Vamos con una pregunta y conecta el micro, sí, está desconectado abajo, ¿cómo? Y luego desconectas para que no se... Muy bien. Bueno, decirte que me ha gustado mucho tu conferencia. Y bueno, yo tengo una pregunta, pero me cuesta expresarla. Al haber un proceso de desidentificación, no es posible que, teniendo en cuenta la educación que tenemos aquí desde que somos pequeños, se pueda producir como un poco una crisis de identidad. Depende cómo esté configurado, depende cómo esté configurado ese ego. Antes hicimos un comentario del orden paradójico. Dijimos, sí, es curioso que para que el ego se pueda dejar de lado tenga que crecer. Y muchas personas, por ejemplo, que tienen una experiencia de orden transpersonal provocada con drogas, lo que tienen es un proceso psicótico finalmente. Es decir, el ego no está lo suficientemente configurado como para asumir como lo real el ser impersonal. Entonces ahí hay una amenaza que se vive patológicamente. Mientras que el místico maduro no solamente está ya preparado, sino que está pidiendo la muerte, no del cuerpo, sino la muerte del ego para disolverse en ese ser impersonal. Que el ego deje de perturbar, por decirlo de alguna manera, y robar la verdadera luz de ser. Pero aquí en Occidente no puede provocarse precisamente ese choque porque es como un grupo de... Bueno, te provoca a quien no esté preparado, pero el que no está preparado no se pone a hacer ninguna experiencia transpersonal, ni conoce la palabra, y cuando se la explica no sabe lo que está pensando. Y quien lo hace ya está madurando. La separación ha sido Occidente y Oriente, yo creo que cada vez hay que hacerla menos. Estamos aquí, creo, por ejemplo, en este mismo ámbito, pues a lo mejor más familiarizados con Oriente que con Occidente. Gracias.